santa y bendita palabra, siempre pidiéndote ayuda, Señor, porque sin tu ayuda nada podemos hacer. Tú eres bueno, grande, misericordioso, tú eres el que nos das ánimo, vida, deseo, Señor, de avanzar en tu obra, en esta misión que nos has encomendado. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, sé que todos tenemos necesidades, problemas, dificultades, pero que estando contigo, Señor, todo se puede superar de la mejor manera posible, siempre confiando en ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por asistirnos, por protegernos, por bendecirnos, Señor, por guiar esta misión, Señor, que es tu misión, que es tu obra, Señor, en esta tierra. Bendigo a tu pueblo, Señor, a tu pequeña manada, y con acción de gracias, Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor bendiga al pueblo de Dios. Amén. Hoy seguiremos estudiando el libro del Éxodo. Y la enseñanza de hoy se llama el devastador poder de Dios. El devastador poder de Dios. En los días de Moisés, conforme veremos, los israelitas fueron testigos de este devastador poder de Dios. ¿Mediante qué? ¿Cómo fue esa situación que sucedió, que le decimos que fue devastador? Mediante las plagas de Egipto. Antes de entrar ellos a la nueva tierra, bajo un nuevo liderazgo, que ya no iban a estar bajo el liderazgo de Faraón, ni de los súbditos de Faraón, Dios había levantado un nuevo líder llamado Moisés. ¿Para qué? Para que este pueblo empezara una nueva vida. En la Biblia leemos varios periodos de tiempo en la tierra durante el cual han habido juicios. Los que hemos leído la Biblia en su totalidad nos hemos dado cuenta que Dios ha traído devastación mediante sus juicios en unas épocas específicas. ¿Cuáles eran esas épocas? En las épocas donde ya había tanto pecado, que ya Dios no soportaba más, porque Dios nos tolera y tolera y tolera y aguanta, pero Él también tiene un límite. Llega el momento en que Él dice, basta. Así sucedió en el tiempo de Moisés. Todos recordamos que se avisó, que nadie creyó el aviso de que de que Noé estaba construyendo un arca para salvar la humanidad. Nadie le quiso creer, solo se salvó su familia. Entonces hay una catástrofe grande, porque todo murió y pereció que bajo las aguas. Dios hizo un pacto y una promesa de nunca volver a destruir la tierra con agua, con inundación. Ya sabemos que según la carta de Pedro va esta tierra a desaparecer mediante el fuego. También tenemos entendimiento y noción de que hemos leído cuando tanto pecado en el pueblo de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo el Señor? Él también trajo un juicio. Fue una devastación total. Llovió que azufre, fuego del cielo, y terminó con estas ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y así sucesivamente hemos tenido varios periodos de tiempos, y del que vamos a leer hoy y a estudiar es el tiempo en que Dios trajo juicio para Egipto, que también fueron grandes juicios. Vemos cómo eran los castigos de fuertes, de duros, de tremendos, y cómo nosotros en la actualidad podemos decir que también se están preparando juicios venideros, que estamos en los últimos tiempos, y que los juicios de la plaga de Egipto hay unos muy parecidos al juicio que viene en los últimos tiempos del Apocalipsis, en los últimos tiempos de la tribulación. Entonces podemos comparar y estar pendientes porque lo sabemos, lo reconocemos y en la palabra lo dice. ¿Por qué vienen esos juicios? Pues porque Dios manda sus mensajeros, porque su palabra se extiende por todo el mundo, porque la gente no hace sino rechazar a Jesucristo, a su Hijo, al que Él mandó para que salvara a la humanidad. Sin embargo, con todo ese sacrificio tan grande que nuestro Señor Jesucristo hizo, la gente aún lo rechaza. Usted muchas veces comparte de la palabra y la gente, hay personas que rotundamente le dicen a usted, yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo creo en esto, yo creo en aquello, yo creo en la evolución, y no le dan crédito a esta obra magna que Dios hizo en la tierra.
Entonces todo eso lleva y motiva a Dios a que traiga juicio, porque Él nos hizo a nosotros ¿para qué? Para que lo adoráramos, para que atendiéramos su palabra, para que viviéramos bien. Él nunca nos creó para vivir mal, ni para vivir en el pecado. Por eso Él nos enseña a vivir de una manera santa, de una manera pura, de una manera limpia. Las personas que se vuelvan a Cristo van a tener un periodo muy bueno, de mucha paz. ¿Cuál va a ser ese periodo? Después de que pasen todas estas devastaciones, viene un periodo que se llama el periodo milenial, que también ustedes lo han estudiado en la palabra. Y es muy cierto que después de una guerra que viene, pues la tranquilidad, no podemos estar todo el tiempo en guerra, ni en problemas, ni en devastaciones, ni en juicios, sino que Dios ya tiene programado de que va a haber un tiempo, el tiempo milenial son 1000 años, donde va a ser el gobierno de Cristo, un gobierno de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucha bendición. Qué bueno aspirar a estar allí en ese tiempo, ¿sí? Poder conversar con nuestro Señor Jesucristo de tú a tú, poder hablar con Él y comprender tantas cosas que en el momento nosotros no las comprendemos. Entonces tenemos que esperar en ese reino y saber que el que gobierna esta tierra es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y que Dios nunca olvidará al pueblo y sus promesas. Si Él lo ha prometido, hay que esperarlo, hay que creerlo. Que de pronto somos impacientes porque vemos que el tiempo de Dios es muy largo, que lo prolonga, que pasan los días y no sucede nada, pero que nos dice Él, no se desespere. Por eso Él nos llama ¿a qué? A cultivar la paciencia, para poder estar como dentro de todo lo que Él tiene para su pueblo. Él nos va enseñando cómo comportarnos, cómo ser mediante cada situación. ¿Para qué? Pues para no caer en desesperación. Entonces, ¿qué nos dice? Trabajen en la paz, que es el fruto del Espíritu Santo. Y esa paz también nos va a traer ¿qué? Paciencia. Entonces, si trabajamos ese fruto, vamos a estar y vamos a ser aptos para continuar obedeciendo a Dios. De lo contrario, no vamos a ser capaces. En los capítulos del 7 al 11 del libro del Éxodo está todo ese relato interesante de las interacciones de Moisés, de Faraón y de Dios, o de Dios, de Moisés y de Faraón, primero Dios. Ahí está comprendido todo lo que fueron las plagas, los castigos y los problemas que hubo antes de que Dios le diera libertad a su pueblo. En los capítulos del 7 al 11 de Éxodo, porque como son tan extensos, aquí se va a traer la sustancia. Ya los que lo quieran leer, ahí quedan los apuntes para que gusten esa escritura de esos 4 capítulos, o 5, 7, 8, 5 capítulos. Cuando llegó la hora de la liberación que hizo el Señor, por medio de quién iba a ser esa liberación, de Moisés y de Aarón. Entonces, ¿qué hace el Señor? Llamar a sus siervos. Ya era el momento de actuar, porque Dios también tiene un tiempo para todo. Él no va ni antes ni después, sino en el momento preciso. Entonces dijo, ya es el momento de actuar, vengan mis hijos que tienen que ir a hablar con Faraón. Entonces, Moisés, recordemos que inicialmente él rehusó mucho a hacer el trabajo de Dios, como todos nosotros, nunca nos sentimos aptos, siempre pensamos que no vamos a ser capaces, siempre, todos, en toda la mente del pueblo de Dios está esa palabra, yo no soy capaz de hacer eso, ¿cierto? Pero cuando Dios dice, es usted, es usted, es usted, y usted se dispone y nos damos cuenta de que sí lo podemos hacer, ¿sí? Que ahí no hay tropiezo, que ahí no hay barrera, que ahí no hay nada que quiera obstaculizar la obra de Dios, porque Él nos va llevando mediante dificultades y problemas, pero Él nos va empujando y Él nos va llevando. Lo más importante es que dispongamos el corazón. Así es que vemos a un Moisés que aunque fue reacio, Dios le dio una ayuda, pero él tuvo que hacer la tarea. Esto nos da pie a nosotros a pensar de que por mucho en nuestro interior que nos estemos diciendo, no voy a ser capaz, yo no soy como Moisés, yo no soy como Aarón, entonces vamos a mirar de que sí lo podemos lograr y que es Dios el que hace la obra. Él llamó hombres, es verdad, eran Aarón y Moisés, eran hombres,
pero Dios los dirigió. Y el de la misión, ¿quién era? ¿Quién era el dueño de la misión y de la visión? Dios ya sabía, inclusive ya sabía todo lo que iba a pasar, por anticipado. Sin embargo, él ya tenía un derrotero, él ya sabía primero qué plaga iba a mandar, él sabía por dónde iba a empezar este juicio, todo lo sabía. Lo que no sabían era Moisés y Aarón, sino lo que Dios les iba diciendo diariamente. Y es que Dios no nos puede dar todo, la carga de una vez, porque si así dándonos de a poquito, dándonos de a gotica, nosotros nos asustamos, ¿qué tal si nos sueltan todo ese bombazo? De todos esos problemas y dificultades que no solamente ellos iban a tener que anunciar, sino que ellos mismos los iban a tener que presenciar. Entonces no es fácil, ¿sí? Entonces miremos que ya estaba el terreno, ya estaba el libertador y estaba la misión, todo estaba listo. ¿Para qué? Para presenciar ese acontecimiento tan grande que venía a la tierra. Entonces miremos que los milagros los hizo Dios a través de Moisés, que eso nunca nos puede olvidar, que a veces ponemos la mirada en el hombre y nos sorprendemos, como si fuera el hombre el que hiciera la obra, y miren que no es así. Siempre tenemos que estar enfocados en darle la gloria a Dios, siempre, siempre, porque es que Él es el que lo hace. Entonces cuando Moisés y Aarón volvieron, que ellos se tenían que presentar ante Faraón porque el Señor les dijo, ya, listo, les llegó el día, ya es la hora, tienen que ir a hablarle a Faraón. Así fueran temblando y los dientes chasqueando y lo que sea, y como fuera, ellos ya debían de ir a presentarse ante Faraón. Una misión supremamente difícil. Para saber que el Faraón sería con la misma pregunta, pero ¿quién es ese Dios? ¿Quién es Yahvé? Porque claro, es que como en Egipto habían tantos dioses, no sé cuántos de pronto se les ha ocurrido leer un poquito de lo que eran las creencias en Egipto, para darnos cuenta de la cantidad de dioses que tenían. Para ellos casi que todo eran dioses, la naturaleza, el sol, las estrellas, la luna, los ríos, los árboles. Y aún, por ejemplo, en Colombia, hay personas que tienen los árboles como dioses, y van y les hablan a los árboles, y los soban, les ponen música. Hemos visto personas así. ¿Por qué? Porque para ellos la madre tierra son diosas, y en las culturas indígenas eso se ve mucho. Entonces miren, si a estas alturas la gente tiene todavía esas creencias, cuánto más hace miles de años, que la gente tenía menos cultura y era más agorera. ¿Sí? Entonces vemos cómo para el hombre era difícil, porque habiendo tantos dioses venían unos sencillos, ¿cómo se llaman estos? Pastores o granjeros, o como él los quisiera ver, a decirle a él que hicieran caso al Dios de Egipto, al Dios de Israel. Era imposible que él recibiera. Y es que si uno se pone en la postura de Faraón, pues lógico. Si yo estoy con una creencia desde que estoy de niño, a mí me vienen con otra idea, yo no la voy a aceptar. ¿Sí? Es que es muy difícil. Quitar esos paradigmas no son fáciles. Pero Dios quería mostrar su poder y Dios quería que lo reconocieran. Entonces, cuando el faraón preguntaba quién es ese Dios, a través de todo lo que iba a vivir, de todas las manifestaciones que le iban a tocar, que iba a tocar presenciar a Faraón y a sus siervos, o sea, a sus criados, pues él ahí iba a saber que ese Dios que iba a conocer de él era el Dios que declaraba: yo soy el que soy, yo soy el único, yo soy el verdadero, yo soy el todopoderoso. Dios se iba a conocer de esa manera en Egipto. Y ahí sí Faraón iba a tener que sellar sus labios y ya a lo último no preguntar más quién es ese Dios. ¿Por qué? Porque lo iba a vivir, iba a ver todas las cosas grandes y poderosas que Dios iba a hacer en su tierra. O sea, en la tierra de Faraón, pero la tierra de Dios, porque nosotros sabemos que todo es del Señor. Entonces miremos que Dios venía a libertar su pueblo. ¿Cómo iba a ser esa forma de libertarlos? Pues Dios se ideó la gran idea de 10 plagas. O sea, que uno se pone a mirar todo lo que Dios hizo, solo en la mente del Señor cabe toda esa creatividad para Él poder castigar al hombre. Porque es tremendo de la manera que Él lo hizo. Esas 10 plagas azotaron a Egipto
Y el faraón pudo ver con sus propios ojos cómo su orgullo, su soberbia, sus palabras se las tenía que tragar. Todo eso poco a poco tuvo que ir desvaneciendo, porque Dios dice que al orgulloso lo mira de lejos. Cosa que más deteste Dios, la gente orgullosa, la que mire por encima del hombro. Y es que el orgulloso se cree más que Dios. Entonces Dios dice que eso no puede ser así y castiga duramente el orgullo, aborrece mucho el orgullo. Muchas veces preguntan la gente por qué Dios utilizó plagas, podría ser de otra manera los castigos, ¿cierto? Uno puede decir, muy fuertes esos castigos, pero es que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. O sea, nosotros jamás podemos igualar nuestros pensamientos a lo que piensa Dios, a la mente de Dios, y jamás nosotros tampoco sabemos cuál va a ser el resultado de lo que Dios se propone hacer. Jamás vamos a saber eso. Entonces, nosotros en lugar de cuestionar, debemos de siempre es obedecer a la palabra del Señor. Miremos que cuando Dios emprende un plan, siempre hay un propósito. Él no va a hacer cosas por hacerlas, porque es que Dios no está para jugar. Dios cuando tiene planes con la humanidad, es porque Él ya sabe qué va a obtener de ese plan que tiene. ¿Sí? Él sabe que van a haber dificultades, pero el propósito de Él se cumple. Aunque se oponga quien se oponga, el resultado es lo que Dios dijo que se hiciera. Eso es lo bueno y lo que nos da tanta seguridad con Dios. Él les hizo una promesa a estos israelitas que los iba a sacar de la esclavitud. Los israelitas ni siquiera se imaginaban cómo, pero ya Dios tenía el plan preparado. Entonces Dios tenía dos propósitos muy grandes cuando Él se ideó traer las plagas de Egipto. ¿Cuál fue el primer propósito? Mostrar su poder. ¿Cómo iba a mostrar su poder? Pues por medio de las plagas, cosas que sobrenaturales, hacer actos aterradores que la gente nunca se imaginó. Entonces Él iba a sobresalir por ese poder. A Él lo iban a conocer como el Dios Todopoderoso, porque los egipcios, y no solo faraón, sino los egipcios, iban a ¿qué? A observar, a mirar y a vivir en carne propia ese poder de Dios. Y el segundo propósito, miren ustedes, para que los dioses egipcios quedaran en ridículo. O sea, Él iba a decirles a ellos, mire, ustedes tienen muchos dioses, pero van a ver que yo soy más poderoso que esos dioses. O sea que sus dioses van a quedar en ridículo, porque no son capaces de hacer lo que yo hago. Sí, eso era lo que Dios quería demostrar. Él dijo, sus palabras fueron, ejecutaré mis juicios sobre los dioses de Egipto. O sea, prácticamente esos juicios iban contra toda esa creencia de sus dioses. También, aparte de que ellos tenían tantos dioses, los faraones eran considerados como dioses. ¿Cuál era el distintivo de los faraones? El faraón se tenía que distinguir porque es normal que hayan ropas y vestuarios que los distingan de los otros. Ustedes recuerdan que cada uno de faraones, ellos tienen, eso se llaman nemes, lo que ellos se ponen en la cabeza. No sé, yo no creo que todavía los usen, pero en el antiguo Egipto ellos usaban. Lo que ellos se ponían en la cabeza era de tela, ¿cierto? Nemes. Y aquí en la parte alta, pues me parecen hasta muy artísticos, tienen una serpiente y una serpiente cobra, una cobra, y un buitre. ¿Por qué? Porque para ellos esos animales representaban poder, representaban fuerza, ¿sí? Y los mismos faraones eran tenidos como Dios. Entonces por eso es distintivo y a ellos le rendían culto y todo eso. ¿Por qué? Porque ellos se colocaban su distintivo para que la gente supiera que ellos eran esos dioses, que la orden que ellos dieran tenían que cumplir. Entonces miremos que a ellos les gustaba recibir pues como la alabanza de los súbditos. ¿Por qué? Porque al tener orgullo les gusta que les rindan pleitesía, que les digan que son grandes, que les digan que son poderosos, que son importantes, que tienen renombre. Eso a ellos les agrada mucho. Entonces ya todo estaba listo para esa lucha entre las fuerzas del faraón y el poder de Dios. Entonces imagínense ustedes esa guerra. Ya nosotros sabemos quién sacó ventaja, ¿cierto? Pero en ese momento faraón se igualó a Dios.
porque él no sabía con quién se estaba enfrentando. Y ese era el propósito de Dios, que Faraón también supiera quién era él. Los egipcios le rendían culto a la naturaleza, a los ríos, al sol, a la luna, todo lo que les dije ahora, y aparte de eso también a los animales. Casi que todo para ellos eran dioses, tenían multitud de dioses. Y las deidades egipcias iban a quedar en evidencia de su impotencia delante de que del poder del Señor. Esta historia de estas batallas se puede ver como la batalla entre Dios, el Todopoderoso, y el faraón de Egipto, porque allí que se dio una batalla. No era la batalla entre el hombre y Dios, sino que eso eran batallas espirituales. Todos sabemos que nosotros no luchamos contra la carne, ni contra la sangre, no contra espíritus y potestades demoníacas, ¿sí? Espíritus de las tinieblas. Bueno, entonces, Faraón no quiso reconocer pues ni a Moisés, ni a Aarón, ni a Dios. O sea que así la batalla comenzó. Pero primero había que hacer una señal. ¿Cuál señal tenía que haber? Que esa no fue plaga, sino una señal solamente. Dios manda a Aarón y a Moisés. En Éxodo 7, del 8 al 12, yo les voy a leer qué pasó ahí en ese momento. Dice: habló Yahvé a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Miremos que ya Dios sabía qué iba a pasar, ¿cierto? Ya sabía qué iba a ocurrir con esa vara, ya le había dicho a Moisés seguro, para que no se asustara cuando se convirtió culebra delante de Faraón. Ya Dios había permitido que él supiera qué pasaba con esa vara. O sea, Dios tuvo como esa compasión porque sabía que le iba a dar mucho susto. Pero ahí ya Moisés estaba preparado para enfrentarse a lo que fuera. Entonces dice que vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor le había mandado, tirar la vara, ¿cierto? La echaron delante del Faraón y de los siervos, que siempre habían siervos alrededor de Faraón. Se hizo que culebra. Entonces llamó también Faraón a los sabios y a los hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se convirtieron en culebra. O sea que había una sola, una vara, ¿cierto? De Moisés y Aarón. Los hechiceros, allá habían dos varas. Una de los hechiceros y los sabios, o sea, habían dos varas. Entonces ellos la echaron y también se convirtieron en culebras. Pero dice aquí, más la vara de Aarón devoró a las varas de ellos. Entonces miremos que allí se estaban introduciendo ya que las manifestaciones de Dios. Esa fue la primera manifestación que se hizo en presencia de Faraón y los súbditos. Bueno, pero esta señal que estaba comunicando, ¿qué se estaba demostrando ahí ante esta señal? Que todavía no habían empezado las plagas. Solo era un abrebocas prácticamente, solo era que le estaban mostrando a Faraón el poder de Dios, cómo iba a ser de tremenda esa guerra. Y las manifestaciones de Dios, una serie de medios prácticos para someter a Egipto. Dios quería demostrar ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que la vara de Aarón la vara de Aarón y Moisés se convierte en culebra, pero ¿qué pasa? Los hechiceros hicieron lo mismo, pero la vara de Aarón se tragó las otras dos. ¿Qué significado tiene eso? De antemano Dios ya le estaba advirtiendo que los egipcios iban a ser tragados por el mar. Sí, o sea, eso tiene una connotación, eso tiene un significado. Dios ya les estaba demostrando, ustedes están en nada, mira ustedes lo que les va a pasar. Pero ¿qué iban a entender ellos eso? Ellos no lo entendían. Entonces podemos ver que aunque los hechiceros pudieron hacer hasta cierto punto algo, no pudieron hacer lo otro, ¿sí? Miremos que cabe una pregunta. La gente se pregunta, ¿será un truco o verdaderamente estaban haciendo magia, estaban haciendo hechicería? ¿Por qué la gente puede entrar a dudar esto? Porque la gente que viaja, por ejemplo, al Medio Oriente o a muchos lugares donde hay tantos magos, también sabemos que hay trucos. Hay personas que enseñan a hacer trucos de magia.
pero aquí sí era algo dirigido por el demonio, porque es que nosotros sabemos que de Egipto viene magia, magia negra, hechicería, adivinación. Por eso Dios quería sacar a su pueblo de ahí, porque esa gente estaba contaminada, estaba viviendo en un mundo que no le correspondía. Y nosotros sabemos que todavía en Egipto, todavía hay mucho secreto, y que todavía usan la magia negra, y que todavía ellos se dejan dirigir mucho por demonios, ¿sí? Entonces, ¿Dios qué está haciendo? Dios también quiere liberar a Egipto. En la actualidad nosotros sabemos las iglesias tan grandes que hay en África, inmensas, iglesias llenas del poder de Dios, donde Dios tiene hombres haciendo que esa gente se convierta. Y ustedes ven la cantidad de brujos que hay allá. Y ustedes han visto que cuando hay esas liberaciones, entran los brujos aún con sus animales con los cuales hacen hechicería, y allá los hacen renunciar. Y allá hay cosas muy extrañas. Y ellos se comunican con seres del inframundo, o sea, con seres del mar, del océano, de las profundidades de la tierra. O sea, allá hay cosas muy pesadas. El poder de Satanás es terrible. Pero con todo y eso, Dios ama a esta gente, ¿cierto? Y en la actualidad quiere liberarlos. Mire todos los años que han pasado, que Dios ha permitido que sucedieran todas esas cosas y les permitió que hicieran cosas, pero Dios nos saca de esa oscuridad. Dios no quiere que la gente permanezca allí, sino que seamos que salvos. Pero miremos entonces la superioridad de Dios y del poder de Dios, cómo Él venció sobre los hechiceros. Estos trucos sabemos ya que entonces eran con poderes demoníacos, no lo podemos dudar. Cómo esta gente, la magia, la hechicería, hacían aparecer animales. Nosotros sabemos que con la magia negra matan a las personas, hacen réplicas de muñecos de seres humanos o con las fotos, y todo eso es verdad. Eso lo hace la gente, aún en Colombia y en todas partes del mundo hay hechicería y hay maldad. Entonces, no son trucos. Los trucos son cosas que uno aprende, que es con la ligereza de manos, sí, pero usted hay cosas que usted se queda asustado, como sacar un pañuelo y lo doblan y sacan un ave. Hay sí cosas que uno no se explica ni cómo, sinceramente. Entonces también sabemos que todos los trucos que vienen de los adivinos, de los magos, son trucos mentirosos. ¿Por qué? Porque pueden ser, ¿cómo se llama eso? Ilusionismo. Hay una cosa que se llama ilusionismo. O sea, que le hacen ver a ustedes cosas, pero no existen, ¿sí? Pero son cosas que hace ver Satanás. Satanás las hace ver. ¿Por qué? Porque es que él también tiene un poder. Entonces no podemos olvidar que Dios le dio poder al demonio, pero no cuando era demonio, no cuando era un ángel de luz, cuando era ese querubín precioso que estaba en el cielo, antes de revelarse. Y él, como él se vino con todo ese poder, y con los que lo siguieron, los seguidores, entonces él sigue con ese poder. Pero por mucho que él trate de igualar el poder de Dios, jamás lo va a conseguir. Entonces miremos que allí ellos utilizaron la hechicería con poder demoníaco. También vemos que estos hechiceros muchas veces tenían éxito y otras veces también fallaban. Ellos trataron también de hacer muchas cosas y no las pudieron hacer. Entonces miremos que estos fueron, ya vemos que estos dioses están siendo afectados. ¿Por qué? Porque ellos ya pueden entrar e ir mirando de que aunque ellos quisieran hacer cosas, no podían hacerlas. Entonces eso puede que ellos ya se estuvieran cuestionando, aunque inicialmente ellos creyeron que habían triunfado. Cuando ellos lograron convertir esas varas en culebras, también que estaban diciendo, miren, nosotros también podemos hacer lo mismo. O sea, eso ya les había dado orgullo como para decir, faraón, bote esa gente de aquí, que se vayan todos, mire que aquí también hay poder. Pero cuando hay un resultado final, que el que triunfa es los mensajeros de Dios, que es el poder de Dios, entonces ya que tienen que hacer, callarse. Pues entonces vemos aquí que después que viene la plaga de sangre. Esto sí es una plaga de sangre. Este fue el primer puñetazo que Dios le dio a Faraón. Le pegó en todas las narices. Qué cachetada. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo que con la vara tocara el río Nilo se convirtiera en sangre, pues esto fue un golpe terrible.
De ahí ellos pescaban, pero era un río muy limpio. De ahí sacaban agua para beber, de ahí tomaban agua para cocinar, de ahí tomaban agua para hacer el aseo, para todo. La utilizaban como la utilizamos nosotros. Y saber que se convirtió en sangre. Aparte de eso, el faraón bajaba todos los días a bañarse al Nilo. Entonces ustedes pueden imaginar qué sintió él para saber que ya no se podía bañar en esas aguas, ir rojas como sangre, y si fueran convertidas en sangre, qué cosa tan repugnante, qué cosa tan desagradable, porque no hay nada más desagradable que la sangre. Aun cuando uno se corta, uno le da fastidio, le da algo muy horrible, uno es un impacto muy grande. La gente que tuvo que hacer para no morirse de sed y para no morirse de hambre, porque había que cocinar. Entonces ellos se idearon algo, se fueron a las orillas del río, hicieron pozos y sacaron agua limpia. De todas maneras, misericordia de Dios, ¿sí? Pero esta plaga fue tremenda, porque no solo el color, sino que apestaba el olor. La sangre apesta. Entonces miremos que Dios les demostró con esta plaga que ese río no era un Dios, porque para ellos era un Dios, lo reverenciaban, lo amaban, todo eso. Dios que dijo, vea, eso es un río común y corriente. Fue lo primero que les demostró a él. No crean que es un Dios, mire, yo sí soy Dios, da lo que yo puedo hacer con ese río. Y ese río ni se puede defender, ni puede hacer absolutamente nada. Entonces Dios estaba mostrando que en cada una de esas deidades, es que Dios las iba a atacar una por una, no les conocemos los nombres, solo sabemos que cada plaga estaba atacando una deidad, pero que tampoco es relevante ir a buscarle los nombres, porque claro, ellos tenían sus nombres, pero nosotros pues nos contentamos con que ese era el río y no sabemos qué nombre tendrían como Dios, porque tenían dioses y diosas. Entonces, lo cierto del caso es que con esta primera plaga ya la gente se estaba dando cuenta que esas deidades ya estaban empezando a caer, ¿sí? Ya estaban yendo hacia atrás. Satanás era derrotado de una manera arrasadora, porque esta contienda era contra Satanás. La guerra que nosotros vivimos en la mente, porque todos los seres humanos y sobre todo el pueblo cristiano tenemos muchas luchas y muchas guerras en la frente, en la mente. ¿Por qué? Porque llegan pensamientos. ¿Usted dónde gesta el pecado? Usted va tranquilo por algún lado, cuando menos piensa, alguna situación le llegó el dardo. ¿Qué lo hizo? Lo hizo pensar. Y en la medida que estaba pensando en eso y le va viendo atractivo, ya se vuelve ¿qué? Pecado. Porque usted inicialmente, en lugar de rechazarlo, lo empieza a consentir y ya se convierte ¿qué? En un pecado. Entonces ahí nos están atacando continuamente Satanás. ¿Quién es el que gana la guerra contra Satanás en la mente de su gente, de su pueblo? Dios. Dios siempre es el que vence al enemigo, y para eso Dios está, para ayudar a su pueblo, a la liberación. Satanás siempre quiso ser Dios, pero nunca lo logró, ni lo va a lograr, ni lo logrará jamás. Pero ese fue el propósito de él. Por eso esa lucha siempre de que él quiere vencer a Dios en todo, ganar las almas. Miren, nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero estamos en una guerra tremenda. Pero usted se da cuenta, usted no se da cuenta. ¿Por qué? Porque todo se está dando en el campo espiritual. Usted no lo ve, no lo oye, pero que usted sabe que existe porque Dios ya le mostró. El resto de la gente está ciega, porque no sabe. Entonces nunca podemos olvidar que todo acto de Dios tiene un propósito. A veces nosotros pensamos que cualquier situación viene por el azar. Usted está en un problema y usted nunca piensa que puede ser que Dios le está permitiendo que esté sucediendo un problema con ese propósito. ¿De qué? De que haya un cambio en usted. Usted no se ha dado ni cuenta. Usted está diciendo, no, es que me llegó esto, ¿no? Pues por algo, por esto. Le da muchas razones, mas sin embargo no se enfoca de que esos problemas, esas dificultades que usted está viviendo en ese momento, es algo que Dios está permitiendo para que haya un cambio en su vida. Dios, el propósito que Él tiene es que nosotros cambiemos. Y a veces
tenemos que permitirle a Dios que nos mande una plaga para poder hacernos reaccionar. Porque Él nos habla, nos dice, nos llama la atención, por todos los medios nos está hablando, nos manda su mensajero, nosotros no hacemos caso. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace? Levanta una plaguita, no para que nos mate. Hay plagas muy fuertes que nos llegan y pegan duro, ¿cierto? Pero eso es por propósito de Dios para los cambios de su pueblo. Por eso decíamos al inicio, todo lo de Dios tiene un propósito con la gente de Dios, con el pueblo de Él. Ahí no hay santo, ahí no hay terapeuta, ahí no hay psiquiatra, ahí no hay uno que le pueda dar solución a usted cuando Dios le mande una plaga. Ahí no hay nadie, solamente Dios puede a usted liberarlo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando ahí. Porque Dios necesita que eso le suceda a usted para que reaccione. Todo por el amor que nos tiene, para que no vayamos a condenarnos, para que no nos soltemos de sus manos, para que sigamos en la vida cristiana, para que se logre todo aquello que Él tiene, esa labor que nos tiene a nosotros en esta tierra. Y es que ni con ruego ni con súplicas usted va a lograr cambiar a nadie. Siempre la obra es de Dios. Usted puede ser la mejor mamá del mundo, el mejor papá del mundo, por muchos consejos que usted le dé a su hijo, si es joven, no le va a hacer caso. ¿Cierto que no? Usted dice, yo le hablo a este muchacho o a esta muchacha, por un oído le entra, por otro le sale, y uno se desespera. ¿Qué tiene que hacer uno? Dar buen ejemplo, dar buenos consejos, pero dejar en las manos de Dios, porque hay momentos en que no podemos hacer nada. Y en esta época sí que menos cuando la juventud es tan rebelde. ¿Sí? Un esposo o una esposa, un esposo cristiano, no puede ir a cambiar a esa mujer. Por muchos ruegos y súplicas, no. Ore por ella, de ejemplo, de testimonio, Dios se encargará de hacer la obra. Porque cuando usted atosiga, cuando usted molesta en su casa a las personas, entonces esa gente antes se va a volver más rebelde, porque esa es nuestra naturaleza humana. A nosotros no nos gusta que nos digan nada, no queremos obedecer. ¿Por qué? Porque lo queremos hacer a nuestra manera. Entonces tenemos que esperar que así como nosotros vivimos nuestras propias experiencias, dejar que los hijos también, así veamos que se van a estrellar, llorando pues, porque nos toca hasta llorar, con dolor en el alma, pero tenemos que soltarlos en las manos del Señor. Ahí no hay más nada que hacer. Bueno, vamos a mirar otra plaga, la plaga de las ranas. Una semana adelante de la plaga de la sangre, a Dios le da por sacar ranas de todas partes. Imagínense ustedes cómo es de desagradable. Bueno, el sapo es horrible, las ranas igual de horrible. ¿Sí? Miren ustedes, en todas partes, porque el Señor le advirtió, y Él advertía a Faraón, y le advirtió muchas veces, la plaga que le venía. Porque con la primera plaga, Él endureció el corazón y no hizo caso, ¿cierto? Ya que dijo el Señor, vamos a mandarle la otra plaguita a ver. Yo diría que qué horrible uno abrir una alacena y que le salga un sapo de eso. Que estén en la cocina cantidades caminando, que usted en la noche se vaya a levantar y se vaya a tomar un vasito de agua y se pare sobre un animalito de eso, sin que se resbale de una vez en un sapo de eso. Entonces, para mí es una cosa supremamente repugnante, ¿cierto? Yo sé que hay lugares, hay fincas donde hay tantas ranas y tantos sapos, que aquí hay una persona que tiene finca y sabe, y una vez dijo, no, yo les advierto, si van a mi finca, no es raro que a usted le amanezca un sapito aquí buscando calor. Y él, no, muchas gracias, yo allá no voy, muchas gracias. Siquiera me advierte algo como de ríe. ¿Por qué? Porque eso es detestable, eso es muy fastidioso. Entonces miren ustedes, imagínense ustedes que ellos como ni podían pensar en matarlas, porque ellos tenían las ranas como la diosa de la fertilidad. Entonces no podían matar, porque dirían, si es la diosa de la fertilidad, entonces no vamos a tener hijos. Miren ustedes las creencias tan espantosas y saber que se tuvieron que aguantar esas ranas por todas partes y que fue desesperante, ¿sí? Bueno, aquí también Dios permitió que los encantadores, hechiceros y adivinos también hicieran y sacaran ranas, pero aquí sí se les fueron las luces.
Ellos pudieron sacar ranas y complicaron el problema. ¿Por qué? Porque se triplicaron las ranas. Pero ellos no pudieron hacer que esas ranas se desaparecieran. Lo que Dios sí pudo lograr, que las ranas ya se fueran, ¿sí? Que conforme Él las trajo desaparecieran. Entonces vemos que esto fue algo, pues yo creo que ya con esa sola, primero lo del listo ahorita, era como para reaccionar, ¿cierto? Era como para cambiar, como para decir ya no más estas cosas. Pero cuántas veces también nos pasan situaciones difíciles, le prometemos al Señor que vamos a cambiar y no lo hacemos, ¿cierto? No lo hacemos. Entonces miremos, también nos podemos preguntar, pero Dios, ¿por qué permitía? ¿Cómo se sentirían de mal Aarón y Moisés? Ellos pues, uno va hasta sacando pecho, porque es que en mí está el Dios más poderoso y todo, cuando salga otro haciendo lo mismo que hace el Dios de uno. Eso es desmotivante, pero también hay un propósito, ¿sí? Dios que quería mostrar, que crecieran en fe, que se gozaran, cuando a pesar de que los otros pudieran hacer algo, Dios les mostraba que Él podía hacer algo mayor. Entonces ellos estaban creciendo en fe, porque los seres humanos, entre más veamos, de pronto sí crecemos más en fe. Yo sé que sí. Los que menos han visto son los más incrédulos. Es muy poquito el que tenga la fe como don. De resto, casi todos somos incrédulos. Pero en la medida que nos hemos fortalecido en la fe, es porque hemos pasado. Nos ha tocado saltar pruebas como las ranas, como la sangre del río. Hemos pasado, entonces ya de que nos hemos fortalecido. Nos damos cuenta que Dios es más poderoso. Bueno, entonces ya con esta rana ya Faraón sí llamó y dijo que retiraran la plaga y él prometió. Después de cada plaga, él prometía, él llamaba. Entonces Faraón le dijo, bueno, ¿cuándo quiere usted que sean eliminadas las ranas? Si él lo dijo así, si Moisés lo dijo, es porque Dios permitió, o le dijo el mensaje, dígale a él, ¿cuándo quitamos la rana? Faraón como que estaba mañana con ella, porque dijo que al otro día, que al día siguiente las eliminaran. Entonces ahí vemos que una vez resuelto el problema, ya este hombre se arrepintió de la promesa, pues hasta un faraón con muy poca palabra. Hoy se comprometía y ya apenas pasaba el problema, ya él volvía, se endurecía y listo, no, yo no voy a dejar salir del pueblo. Bueno, tenemos que mirar que aquí se repite mucho que se le endureció el corazón a Faraón, y la palabra lo repite mucho, ¿sí? Que siempre permaneció tan duro, pero tan duro como una piedra, así era el corazón de Faraón. Entonces tenemos que mirar que en la palabra que dice del corazón del hombre, ¿sí? Es que no solamente Faraón es de corazón duro. La palabra dice en Génesis 6:5, y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, igual que ahora, ¿cierto? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y al decir que nosotros siempre estamos pensando en lo malo y en hacer lo malo, eso es que dureza de corazón. Entonces eso ya lo traemos, ya el corazón de Faraón era duro. Y Dios sabía que ese corazón no se iba a arrepentir. Dios ya lo sabía. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le puso más dureza. ¿Para qué? Para glorificarse más Él. Mire que Él dice, Él puede también endurecer nuestro corazón en un momento dado. Él nos deja ¿qué? A nuestros instintos, a nuestras pasiones, a lo que querramos hacer, porque Él también nos suelta por la dureza de corazón. Porque aún en el pueblo de Dios hay dureza de corazón, cuando no nos arrepentimos. Entonces Dios no frenó a Faraón, Él lo dejó que hiciera lo que quisiera. ¿Por qué? Porque ya es la tendencia del natural en todos los hombres, es esa dureza. Entonces el corazón de Faraón siempre estuvo encerrado en la dura concha de la indiferencia. Él era indiferente ante todo lo que pasaba. Y también podemos decir de él que era un hombre terco y obstinado. Obstinado es que cuando usted le dicen, usted sigue ranchado y parado en lo que usted cree, en su parecer. Eso es un corazón que es duro y obstinado. Dice en Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón
caerán en mar. Y aquí quiero traerles una historia, que esto fue de la vida real, que sucedió en el año 1980. No sé si ustedes alguna vez oyeron la noticia del monte Santa Elena en Washington. Allí había un monte y en el pico de ese monte había un volcán, existía un volcán. Entonces los sismógrafos y los geólogos se dieron cuenta desde el comienzo de ese año, o ya traían un seguimiento de que había muchos sismos en esa montaña. Y de pronto empezó como con más fuerza, y entonces, ¿qué dijeron? Va a venir un desastre inminente. ¿Qué hicieron los guardabosques? ¿Qué hizo la policía? Pues lo que hacen aquí, publicar, ¿cierto? Salen y van a las veredas, van a los barrios, dicen, vea, ustedes están en peligro de deslizamiento. Porque eso lo advierten, gracias a Dios hay aparatos que con anterioridad lo pueden decir. Y entonces ellos fueron, y aún habían turistas en esa zona porque era un lugar muy lindo, ahí había, o hay un lago muy bonito, al pie de la montaña, entonces iban muchos turistas. Allí fueron, sacaron los turistas, a todo el mundo le advirtieron, pero hubo un hombre, no falta que se resiste, un hombre llamado Larry Truman. No hubo un presidente con ese nombre, pero este no fue el presidente de los Estados Unidos, pues les hago la aclaración, ¿cierto? Como dicen, yo creo que es un homónimo el que tiene el nombre de uno y el apellido. Y este hombre salió en la televisión porque todo el mundo desesperado, sus vecinos les decían, vámonos, vámonos, Larry. Y él no quiso, y él lo que hizo fue sonreírse. Dijo, es que yo que conozco esta montaña, que he estado casi toda la vida aquí, me van a decir que la montaña va a caer sobre mí y va a hacer algo pues en contra mía. No, no, eso jamás va a suceder. Él se levanta tranquilo el 18 de mayo de ese mismo año del 80, se levantó temprano, hizo las labores cotidianas, preparó su desayuno, le dio la comida a los 19 gaticos que tenía, porque es que Larry era como un personaje bien raro, 19 gatos. Dios, con uno solo tiene la persona, ¿cierto? Y a los que no nos gustan los gatos, pues nada. Pero él tenía 19 gatitos. Y también le gustaba sembrar. Las petunias son unas plantas hermosas que sacan unas flores preciosas, y él también era aficionado al jardín. Y a las 8:30 de la mañana explotó el volcán. Ustedes no se alcanzan a imaginar el cráter de esa montaña. Una montaña, ustedes saben que termina en pico, que vacía. Y esto kilómetros, el cráter, de lo grande. Dicen que fue comparado no sé cuántos miles de veces a la explosión de la bomba de Hiroshima. Eso quedó lleno de lava, muchos kilómetros a la redonda, vehículos sepultados por la lava. Eso fue horrible, ese desastre. Y ahí queda la historia de este hombre, no quedó sino la historia. ¿Por qué? Porque no quiso. Él, ¿qué pasó en ese entonces? Endureció el corazón, como lo hacemos nosotros, ¿cierto? A nosotros nos pasa exactamente igual. Vea, es que viene esto, mire, es que viene lo otro. Vea, aún el Señor le puede anunciar a las personas, vea, le va a dar una enfermedad si usted sigue con este pecado. Mire, va a suceder esto, viene una catástrofe. ¿Cierto que no hacemos caso? Todo es como un juego, pero así somos los seres humanos. Ya vamos a reaccionar demasiado tarde, o ya no va a haber tiempo de reaccionar, porque ya viene encima lo que tiene que venir y se acabó. Entonces mire que nosotros siempre tenemos que estar pensando en todas las oportunidades que Dios nos está dando. Cada día nos da una nueva oportunidad ¿de qué? De acogernos a sus mandatos, de obedecerlo, de estar siempre con Él, pues que la mejor vida es la que Él nos da. Todo lo de aquí es pasajero, y eso deberíamos siempre mantenerlo muy en cuenta. Miremos que en Hebreos 4:13 dice, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, más bien todas las cosas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, Dios de todo se da cuenta de lo de nosotros. Pensamos que no, ay, yo hice esto al escondido. ¿Cuál escondido? Todo está desnudo delante de sus ojos. Todo lo ve, absolutamente. Entonces no nos podemos engañar pensando que Él no nos va a mirar.
Bueno, vamos a ver una tercera plaga, porque la vamos a ver a grosso modo. Yo dejé la última plaga para la otra enseñanza, que es la de la muerte de los primogénitos, porque entonces ya no tenemos tiempo para explicarla. Vamos a hablar de la plaga de piojos. ¿Cuál es más horrible? ¿La de la rana o de los piojos? Todos conocemos lo que son los piojos. ¿Quién no tuvo piojos? De solo pensar nos mandamos las manos a la cabeza a rascarnos. Son chupados, son unos insectos que ni siquiera tienen alas, sino que están ahí pegados, chupando sangre. Ellos se alimentan de sangre. Y entonces es difícil de erradicarlos. Ustedes saben las lidias que da, porque ellos ponen sus huevitos que se llaman liendras. Y esas liendras o liendres es difícil de sacarlas. Entonces podemos imaginar que allí hasta los animales estaban infestados de piojos, que ni los hechiceros escaparon de la piojera, que a ellos les llegó, que cuando Aarón y Moisés miraban, ellos estaban rasque que rasque, porque ¿qué hace el piojo? Produce un escozor, ¿cierto? Entonces, qué desespero esta plaga, ¿sí? Y Dios a veces las anunciaba y otras no anunciaba las plagas. Esta apareció de la noche a la mañana. No le mandó a decir a Faraón nada, sino que cuando menos piense el piojero por todos lados. Entonces, desesperante, ¿cierto? Y cuando eso no había la medicina ni los remedios, que necesitan ir a la farmacia y tal, el venenito y listo, ¿cierto? No, cuando eso fue terrible. Y como veían los piojos de alentados, que todo era tan nutrido, que todo era tan, sí, tan saludable. ¿Ah? Increíble, ¿cierto? Entonces miremos que el Señor iba apretando y cada vez salían plagas horrorosas. Y lo peor de todo es que esta gente era muy limpia. Los sacerdotes se bañaban hasta 2 o 3 veces para ellos entrar delante de sus dioses impecables, ¿cierto? Como lo hacemos nosotros. Y también no solo eso, sino que ellos también se afectaban. E igual al tiempo de hoy en día la gente asiada les fastidiaba lo cochino. Y uno bien limpio y con piojos, esto nos da mucha vergüenza. Horrible. Entonces, ¿cómo sería el susto de ellos, cierto? Saber que el mismo polvo, porque fue del polvo, el Señor dijo, ponga la vara en ese polvo, y ya salió el piojero. Entonces, vemos cómo ya los magos estaban cansados. Ya ellos mismos reconocieron y dijeron al faraón, eso es el dedo de Dios. Ya le dieron reconocimiento a Dios, es que ya era hora, ¿cierto? Ya era hora de que le dieran. Sin embargo, ¿qué pasó? Lo mismo. Aunque ellos le dijeron a Faraón, él no hizo caso, no le importó nada. Al otro día, ¿qué? La misma terquedad. Prometía y prometía, pero no cumplía. Entonces, Dios también muestra que nosotros a veces vivimos en el Egipto espiritual, que vivimos en la sociedad, que vivimos en el pecado. Mire que Dios no quiere que vivamos en ese Egipto, sino que salgamos de él. Conforme él sacó físicamente su pueblo de allá, nosotros espiritualmente también tenemos que salir de Egipto, porque en el Egipto espiritual hay ranas, hay piojos, hay cantidad de plagas. Nosotros como hijos de Dios tenemos que sacudirnos de todo eso. Entonces Dios quiere que salgamos del Egipto espiritual, porque el pueblo de Dios todavía hay mucha gente esclava. Todavía hay personas que no pueden decir que hay libertad total. Bueno, vamos a otra plaga. Plaga de moscas. Asquerosa, horrible, ¿sí? Dios envió que multitud de moscas. Y para ellos las moscas también tenían mucho valor, mucha tenacidad. Ellos tenían abuelo sobre las moscas, ¿sí? Y que ellas les daban cobertura, que ellas los protegían. Pues imagínense las creencias de ellos. Es más, eran tan importantes las moscas para ellos que ellos lograron hacer collares. Hicieron collares de moscas, pero no de moscas, pues moscas vivas, ni de plástico, de representaciones en oro, moscas en oro. Son collares hasta bonitos, unas mosquitas parecen maripositas chiquiticas, pero al saber que son moscas muy desagradables. O sea, esto era una distinción muy importante. Si a usted le estaban dando un collar de eso, era porque le estaban diciendo, usted es demasiado importante. Como en caso de que Faraón, por ejemplo, para su ejército, a los que más se destacaban, vamos a darle el mejor regalo, ¿sí? Como ahora que dan medallas, ¿no? Cuando se daban esos collares. Entonces venía el Faraón y les ponía el collar de moscas a su ejército. Eran condecorados con collares de moscas, pero eran de oro.
Pues a mí si me dan regalo ahorita de mosca no hay problema, porque yo lo mando a fundir y eso cuesta mucho, el oro vale bastante. Entonces, apenas está bueno para fundirlo, ¿cierto? Pero en ese entonces para ello era demasiado importante. Entonces, miremos que ahí sí reaccionó un poquito el faraón. Entonces, ¿qué dijo Borán? Bueno, hagamos una cosa, Moisés. Yo los voy a dejar salir, sí salgan, pero no se me vayan muy lejos. ¿Por qué? Porque el plan de Faraón era que ellos regresaran, pues eran sus esclavos, no tenían que pagar por esos esclavos y les exigían horrible. Entonces él no quería perderlos, por eso le dijo a Moisés, hagamos ese trato. Moisés no podía aceptar, porque es que Dios le había dicho, eran 3 días de camino, Dios quería lo más lejos posible, para que se les rindiera honores a Dios, lejos de ese lugar. Y entonces, ¿qué? Ahí no hubo negocio, ¿sí? Por otro lado, era ofensivo tanto para Dios como para los egipcios que fueran a rendir culto al Dios Todopoderoso en esa tierra. Dios no va a aceptar que se le ofrezca un sacrificio en un lugar que es profano, ¿cierto? Nosotros sabemos que Dios tiene todo y adecua todo para que la gente ofrezca su sacrificio limpiamente en un lugar adecuado. Nosotros no nos podemos ir para un bar a ofrecerle sacrificio a Dios y alabanza a Dios. Dios no lo va a recibir. Un lugar infestado de maldad y de pecado, ¿cierto? Dios escoge su lugar y todo lo limpia, todo lo unge, todo lo separa para su servicio. Entonces ellos tenían que ir bien lejos. Dios les había puesto el plazo. Y entonces cuando Dios dice que algo tiene que ser así, es así. Nadie le va a cambiar las normas a Dios. Nadie le va a cambiar lo que Él dice que se haga. No se puede. Y con Dios no se negocia. Si Dios le dice haga esto así, es así. Entonces miremos que aparte de eso, en esta plaga de moscas, Dios también hizo una separación. El pueblo de Israel había tenido que sufrir las 3 primeras plagas. Ahora Dios hacía una distinción. Ya estas moscas no iban a ir a la tierra de Gosén, donde vivía su pueblo un poco separado del pueblo de Egipto, ¿sí? Y había protección, o sea que a ellos no los molestaban las moscas. A partir de ahí en adelante, ya ninguna plaga cayó sobre el pueblo de Dios. Entonces miren ustedes la distinción, saber que aquí hay nubes de moscas por todas partes, que si una sola mosca fastidia y que uno la persigue donde sea, y si le toca quebrar floreros para matarla, y si le toca quebrar la vajilla la quiebra, pero esa mosca usted no la acepta en la cocina. ¿Por qué? Porque usted sabe que la mosca transmite enfermedades, que está en las suciedades, en lo más cochino que uno pueda conocer. Ahí están ellas depositando huevos y con las patas trayendo otro tipo de microbios y toda clase de porquería. Entonces nosotros sabemos que esas moscas ni una sola. Entonces vemos cómo allá a través de esto se iban a tener que conocer que Él era Dios, porque de dónde salieron todas esas moscas, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que siempre saber que para ofrecer sacrificio a Dios tenemos que estar preparados, tenemos que santificarnos, tenemos que limpiarnos, ¿sí? Nunca debemos también olvidar que siempre la mano protectora de Dios está sobre nosotros. De esto aprendemos que Dios siempre va a hacer una separación entre lo que es con su pueblo y lo que es con el pueblo impío. Él siempre va a tener protección sobre esta gente. ¿Por qué? Porque es la gente que lo busca, su pueblo, el que le rinde amor, el que le rinde culto, ¿sí? Y mire que Dios siempre, si ustedes quieren tomar la palabra y creerla, van a tomar este versículo donde dice que aunque caigan 1000 a nuestro lado, que aunque caigan 10.000 a nuestra mano derecha, ¿qué sucede? A nosotros no nos va a tocar, a nosotros no nos va a suceder. Por eso cuando vienen tragedias de un amigo, de un familiar, de cosas que a uno también lo afectan, uno está seguro de que Dios nos va a sacar, ¿sí? Como en estos días que balearon a un muchacho, hijo de una persona que apreciamos mucho, y uno en su corazón siente que Dios no se lo lleva, que si a pesar de que le dieron 5 tiros, que todos dirigidos a la cabeza y el muchacho está vivo y está consciente, entonces vemos la protección de Dios, pero hay que creerle a Dios. Lo que nos tenemos que arrodillar es decirle a Dios, gracias porque le estás dando una oportunidad a este joven de que cuando venga, Señor, de ese tiempo donde él estuvo inconsciente, donde estuvo, bajo toda la sedación de la droga y todo esto, el muchacho se levante y busque al Señor. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de vida.
¿Cuántas veces sabemos que a través de una tragedia de esta, el corazón del hombre cambia? ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la vida no es nada, que en cualquier momento podemos desaparecer, ¿cierto? Entonces lo importante es tener esa seguridad que pase lo que pase a nuestro alrededor, Dios nos está protegiendo. Entonces uno no sufre, a uno le da tristeza porque piensa en la mamá del muchacho, cómo estará de triste viendo a su joven muchacho muy bien parecido, saber todo lo que le está pasando, eso es muy duro, pero en el corazón saber de que hay esa esperanza, de que Dios le da una oportunidad más. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos, esa fe de que es así, de que aunque Dios permita que hayan y vengan esas plagas y esas situaciones duras, esa confianza en Dios es la que nos sostiene. Si no fuera así, ¿qué sería nuestra vida? Viviríamos todos consumidos del miedo, del temor. Sí, no, Dios nos da esa tranquilidad y esa paz. Bueno, miremos otra plaga rapidito, la muerte del ganado. Las reses allá también eran temidas como dioses. Dios trajo una terrible peste sobre quienes, los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas. Miren ustedes, Dios no solamente les había quitado los pescados, ¿cierto? En una época no pudieron comer pescado y hubo privación del agua, ¿cierto? Los primeros castigos, las primeras plagas. Ahora ya no podían comer carnes rojas, ya no podían disfrutar de la leche, de la mantequilla, de los quesos, de todos los derivados de la leche que son tan ricos. No podían disfrutar. ¿Por qué? Porque el ganado, Dios les había quitado la vida mediante ¿qué? De esta peste. Entonces miremos que esta plaga fue muy significativa para ellos porque para ellos eran sagradas. Vamos para otra plaga, la plaga de las llagas. En Éxodo 9, del 8 al 12 nos dice: y Yahvé dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno. Mire la creatividad de Dios. Con el uno era la vara de al polvo, con el otro agarran un puñado de ceniza y tiran al aire, y se convirtió en ¿qué? En algo que produjo alergia. Dice aquí, bueno, entonces que él esparciera sobre el cielo, delante de Faraón fue la tirada de esa ceniza. Vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, producirá sarpullido, con úlceras, en los hombres y en las bestias por todo el país. Ahí también los animales también llevaron las consecuencias. Entonces miren ustedes, ¿qué es sarpullido? Todos sabemos que es un sarpullido, es ese brote colorado que le sale al cuerpo cuando algo está sucediendo. ¿Y qué produce el sarpullido generalmente? Un picor. Usted no se aguanta, como cuando usted se intoxica con alguna comida y empieza todo ese brote colorado y entre usted ahí las uñas, porque usted no aguanta. Como hizo Job, que al último tuvo que coger un tiesto para rascarse. Yo me imagino que así estaba esta gente desesperada, rasque que no ha rascado, y produjo que úlceras, produjo llagas, porque es que la uña produce eso. Usted termina arrancándose el pedazo, porque es que no aguanta. El año pasado un muchacho allá en el apartamento y ella tenía costras de la rasquilla que mantenía. Una alergia, hay alergias terribles, ¿sí? Entonces miremos que eso les pasó a estas personas, desesperante. Y cuando usted rasca y rasca, la carne queda viva, y eso es una úlcera, eso es una llaga, la carne abierta, ¿sí? Cuando usted ya de tanto rascarse se arrancó la epidermis, o sea, la piel, la parte de encima. Entonces miremos que hasta los pobres animales también fueron asolados. En la plaga del granizo, el Señor volvió y también le avisó a Faraón que vendría que tormenta de granizo. Pero este no era el granicito como el que cae aquí cuando cae un temporal fuerte, no. No se permita, no, el Señor dijo, un granizo pesado, así lo dice la palabra, pesado, o sea que era demasiado grande, de manera que produjera que devastación. Ustedes saben que si cae granizo, permanece mucho tiempo sobre la hierba, pues esa hierba se seca y se quema, ¿cierto? Se va a quemar, ¿por qué? Por el frío, por esa temperatura tan baja que no puede la hierba florecer, todo se daña. Y aparte de ese granizo también cayó fuego, o sea, fueron unas tormentas espantosas, terribles, y esto sí fue avisado con anterioridad. Fuera de eso también les advirtió el Señor que
que Faraón le advirtiera a los trabajadores, a la gente, de que los que tuvieran animales en el campo no se expusieran. O sea, Dios les dio como cierta gabelita. Vean, avisen que si están en el campo, que hay gente en el campo trabajando, no, que se traigan los animales y los guarden. Muchos hicieron caso, otros no hicieron caso, exactamente como ocurre en la iglesia del Señor. A uno les pega el mensaje y a otros les pasa de refilón, ¿cierto? Exactamente igual. Entonces, ¿qué pasó? Unos fueron muertos por esta tormenta y otros se salvaron, los que lograron creer en la palabra que Dios dijo. Bueno, entonces ahí ya el faraón está un poquito ya como más movido, pero es que ya 7 plagas y todavía no había resuelto. Entonces ya él sabe, ya como que se dio cuenta de que Moisés sabía algo especial. Le dijo: Moisés, ore por mí, mírele la concha, ahora sí, venga, ore por mí, por favor, sí, pídale al Señor que cese ya el granizo. Claro que Moisés no iba a creer. ¿Cuántas veces le había dicho que se iba a dejar ir la gente? Entonces Moisés, a pesar de que no le creyó, porque vio en sus gestos, ya conocía que el faraón estaba mintiendo, miró su boca, miró sus ojos, toda la expresión, y que dijo: este no tiene intenciones. Pero bueno, él me pide que ore, que Moisés, tan buena gente, le pidió al Señor, listo, se fue el granizo. Nada que pasó, no soltó la gente, igual, seguían las cosas igual. Entonces ya te digo al Señor: les voy a mandar una plaguita muy hermosa. Esos son muy tiernitas las langostas, son hermosas. Las langostas los llaman saltamontes. Nosotros popularmente les decimos grillitos o grillos, son hasta bonitos. Y hay que verlos cuando comen hojitas verdes. Eso es rapidito, rapidito, rapidito. Pero Dios no les mandó una, Dios les mandó enjambres, cantidades, nubes de langostas. Y estas langostas son muy perjudiciales, porque ellas donde llegan arrasan con toda vegetación, todo lo que sea verde, ellas muy bien alimentadas, pura clorofila. Hasta yo creo que uno puede comer. Acuérdense que esas langostas eran las que comían, eran las que comía Juan, langosta y miel silvestre. Sí, porque hay langostas comestibles y deben tener muchas vitaminas y proteínas. Proteínas tienen muchas, porque ellas alimentan de puro, de todo lo que es verde. Entonces miren ustedes, unos animalitos muy lindos, pero muy perjudiciales. Y fuera de eso, aún en la actualidad, hace poco, como que en enero, en la Meca, y aún en esas, ¿cómo se llaman esos templos de las sinagogas también, cierto? En esas sinagogas llenas de langostas, en el Medio Oriente, lleno. Entonces los científicos no se explican de dónde salen, porque es que usted puede ver una, puede ver dos, y por ejemplo en la ciudad no la vemos, pero de pronto salen un viajado, desesperadas. Ellas pueden ocupar un territorio de 100 kilómetros a la redonda, cantidades, y fuera de eso vienen con un zumbido que parecen jet. Cuando el jet está aterrizando, así suenan. Ellas hacen un sonido espantoso también, como que de aquí venimos a acabar con todo. Vienen y se anuncian, y no hay nada que hacer, porque ambos científicos dicen: ¿qué vamos a hacer? No sabemos cómo extinguirlas, y todas las que salen, ni de dónde salen. O sea, eso en la actualidad es un misterio, y es algo raro. Y en el África también como que hay muchas, hay langostas. También pueden salir, ¿de dónde? De los desiertos, en los desiertos hay langostas. Bueno, entonces esos son misterios, ¿sí? Allí también ya los funcionarios de gobierno empezaron a presionar a Faraón: bueno, vean, este Egipto ya está arruinado, ya está acabado con todo, ya hombre, déjelos ir, déjelos ir. Y entonces ya él hizo otra propuesta. Él dijo: sí, que salgan, pero que no salgan sino los hombres, ¿cierto? Siempre poniendo condiciones. Pues Moisés tampoco estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque Dios no podía decirle al Señor, porque Dios le había dicho: salen hombres, mujeres, niños, los animales, las pertenencias, absolutamente todo. Entonces aquí ya Faraón una vez más pidió que oración. Y la anteúltima plaga, que es la que en el día de hoy es la última para nosotros, pero que queda faltando, la plaga de la muerte de los primogénitos, es la de las tinieblas. Apunten la cita. Éxodo 10 del 21 al 29. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo
para que haya tinieblas sobre la tierra, tanto que cualquiera las palpe, o sea, las podemos tocar, o sea, eran tan reales y tanta oscuridad. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por 3 días. Aquí también dicen cuántos días, en algunas plagas cuánto duraban. O sea, no hubo día, sino pura oscuridad. Ninguno veía a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. O sea, permaneció prácticamente en ayuno. Al no haber luz, ¿cierto? Más los hijos de Israel, ellos sí tenían luz. Entonces el pueblo de Egipto, no hay nada más que terrible que la oscuridad. Uno piensa en las personas invidentes, cuando usted hace el papel del invidente, porque uno a veces piensa, yo me cierro los ojos y digo, ¿cómo será esta persona que es invidente, donde todo está oscuro, para moverse? ¿Cómo será el desespero de algo que pasa y no poderse dar cuenta qué es? ¿Cierto? No poder estar presenciándolo. Yo digo, eso es terrible. Las tinieblas son impresionantes. Nosotros tenemos esa facilidad. Usted entra a su cuarto, pues en la calle hay luces, ¿cierto? Y usted llega y reacciona un interruptor y inmediatamente hay energía. Si usted está en una carretera oscura pero viene en un auto, trae luces, ¿cierto? Siempre estamos buscando luz, pero la luz más importante que la de Dios, esa no la buscamos. Dios dice, ustedes son luz, pero ¿en qué momento podemos ser luz? Si a veces nos comportamos como si viviéramos en la oscuridad. Miren que en la parte espiritual también se nos dice de qué, de la luz y de las tinieblas, porque es que las tinieblas tienen una representatividad en la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Con qué relaciona las tinieblas? Con todo lo que es pecado, con todo lo que es del enemigo. La luz, que es lo mejor, porque no hay nada más rico que la luz, que usted aún en la noche quiere luz. Solamente apaga la luz para dormir. Y eso que hay gente que por miedo no duerme a oscuras. Y así está muy acompañado. Entonces miren la importancia de tener esa luz, pero la verdadera luz que es la que Dios nos da. Dios es luz. Si nosotros permitimos que Él verdaderamente more en nuestro corazón, nosotros vamos a reflejar esa luz. Que cuando la gente nos vea, que estemos compartiendo, usted tiene algo especial. Esa especialidad es que es esa luz que el Señor refleja en cada uno de nosotros. Entonces vamos a darle gracias a Dios porque Él nos tiene gozando de las bendiciones de ¿qué? En la tierra de Gosén. Entonces tenemos que pensar que somos muy bendecidos, que aunque nos hayan llegado plagas comparadas con los sufrimientos, estamos todavía aquí que disfrutando del favor de Dios. Que Dios trabaja, que el proyecto de Dios en la humanidad es que haya justicia, es que haya paz, que haya bienestar, que haya igualdad de oportunidades y que no faltará quien se oponga a todo lo que quiere bueno, pero que el que se oponga a Dios también sabemos cómo Dios va a reaccionar y qué consecuencias le van a venir, como las que le llevaron a Faraón y los egipcios. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar tan atentos.